El polvo se levantaba en el camino como una advertencia. Esperanza vio a su nieto desde el portal, con las manos todavía húmedas del lavado de la mañana. Hacía 2 años que no veía esa camioneta. 2 años desde que Rodrigo se había ido prometiendo volver pronto. Ahora regresaba y algo en la forma en que frenó frente a la casa le erizó la piel. Bajó corriendo, más rápido de lo que sus 73 años deberían permitirle, y cuando lo abrazó sintió que el cuerpo de su nieto estaba rígido, como si el abrazo fuera un trámite. «Abuela, te extrañé tanto», dijo Rodrigo, pero sus ojos miraban hacia el rancho, tasando, calculando. Del lado del copiloto bajó una mujer rubia, alta, con lentes de sol caros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ella es Marie, mi novia. Es de Canadá». Marie extendió una mano fría. «Encantada. Señora». Esperanza estrechó esa mano y sintió algo visceral, un rechazo que no podía explicar. «Bienvenida a mi casa, hija». Rodrigo cargó una maleta pequeña, demasiado pequeña para una visita larga. «Abuela, tengo que hablar contigo de algo importante, algo que va a cambiar tu vida». Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cambiar mi vida? «Rodrigo, yo estoy bien aquí». «No, abuela, escúchame». La tomó de los hombros con una familiaridad que ya no sentía ganada. «Te traigo la solución a todos tus problemas. El gobierno va a pagar millones por esta tierra. Millones, abuela. Nunca más tendrás que preocuparte por nada». Desde su percha junto a la ventana, Pancho agitó las alas y lanzó un grito agudo que cortó el aire como un cuchillo. Marie dio un paso atrás. «¡Qué pájaro tan ruidoso!». «Es solo un loro», dijo Rodrigo con impaciencia. «Abuela, ¿me estás escuchando? Esto es importante». Esperanza miró a su nieto, luego a la mujer rubia, luego al loro que no dejaba de agitar las alas. Algo estaba terriblemente mal, pero sonrió, porque había aprendido hacía mucho que las mujeres viejas ven más cuando fingen ver menos. «Claro, mijo, hablemos adentro». La mesa estaba servida con lo mejor que tenía. Mole que había preparado desde el amanecer, tortillas recién hechas, frijoles de la olla. Marie picoteaba la comida como si temiera envenenarse. Rodrigo comía rápido, ansioso por llegar al punto. «El gobierno está construyendo una autopista», empezó desplegando un mapa sobre la mesa. «Pasará justo por aquí, por tu rancho. Están ofreciendo compensaciones increíbles a los propietarios. Estamos hablando de $5 millones, abuela». «Ahora 5 millones». Esperanza masticó lentamente. «¿5 millones? ¿Por qué tanto?» «Es un proyecto federal. Conectará 3 estados. Ya compraron las tierras vecinas. Don Jacinto ya vendió. Los Martínez también. Solo falta tu firma». Eso era mentira. Esperanza había visto a don Jacinto esa misma mañana en el mercado. No había vendido nada. ¿Y cuándo empiezan las obras? Rodrigo intercambió una mirada rápida con Marie. «Pronto, por eso necesitamos que firmes rápido. Los plazos del gobierno no esperan». «¿Y dónde viviría yo?» «En la ciudad, abuela, en un lugar bonito, con enfermeras, con gente de tu edad. Ya no tendrías que trabajar esta tierra tú sola». Marie habló por primera vez desde que se sentaron. «Su nieto está preocupado por usted. Esta tierra es demasiado para una mujer de su edad». Esperanza la miró fijamente. Y el acento era raro, no del todo canadiense. Había algo forzado en su español. «¿Tú qué opinas de todo esto, hija?» Marie sonrió. «Creo que Rodrigo solo quiere lo mejor para usted». Pancho caminó sobre la mesa hacia el plato de Marie. Ella se echó hacia atrás con asco. «Rodrigo, controla a ese animal». «Pancho, ven aquí», llamó Esperanza. El loro obedeció, pero no sin antes picotear el mapa. Un pequeño agujero quedó justo sobre el lugar donde supuestamente pasaría la autopista.
Rodrigo suspiró. Abuela, sé que esto es mucho de golpe, pero confía en mí. Soy tu nieto. Jamás te haría daño. Esperanza sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La forma en que lo dijo, con demasiada insistencia, como si tratara de convencerse a sí mismo. Necesito pensarlo. No hay mucho tiempo para pensar. Rodrigo. Su voz cortó el aire. Necesito pensarlo. El señor Valenzuela llegó al día siguiente en un auto negro que parecía demasiado caro para los caminos de tierra del rancho. Era un hombre de unos 50 años, traje impecable, cabello engominado, sonrisa de vendedor. Traía un maletín de cuero y modales que olían a ciudad. Doña Esperanza, es un honor. Besó su mano como si fuera una dama de la alta sociedad. Rodrigo me ha hablado maravillas de usted. Y usted es Héctor Valenzuela, representante del proyecto de infraestructura federal. Vengo a explicarle personalmente los detalles de la adquisición. Desplegó documentos sobre la mesa del comedor, papeles con sellos oficiales, fotografías de otras propiedades, mapas detallados. Todo se veía legítimo. Demasiado legítimo. Como verá, y el gobierno ha identificado su propiedad como crucial para el desarrollo del corredor logístico. La compensación que ofrecemos es más que generosa. Esperanza estudió los papeles. Puedo quedarme con copias. Valenzuela vaciló apenas un segundo. Por razones de seguridad, estos documentos deben permanecer bajo custodia oficial hasta la firma, pero le aseguro que todo está en orden. ¿Razones de seguridad? Estos proyectos son confidenciales hasta su aprobación final. No queremos que especuladores se aprovechen de la información. Rodrigo intervino. Abuela, el señor Valenzuela es un profesional. Confía en él como confías en mí. Esperanza miró a su nieto. Había algo en sus ojos, una mezcla de ansiedad y culpa que no podía ocultar. ¿Y si no quiero vender? El silencio fue pesado. Valenzuela mantuvo la sonrisa, pero algo cambió en su mirada. Bueno, doña Esperanza, el gobierno tiene facultades de expropiación para proyectos de interés público, pero no queremos llegar a eso. Preferimos un acuerdo amistoso. Por eso la compensación es tan generosa. Era una amenaza envuelta en terciopelo. Marie, que había permanecido en silencio, se acercó a Esperanza. Piense en Rodrigo. Él quiere asegurar su futuro. ¿No es eso lo que toda abuela desea? Esperanza sintió presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Pancho, desde su percha, emitió un sonido gutural que nunca había hecho antes. Necesito tiempo. Valenzuela cerró el maletín con un clic seco. El tiempo, señora, es precisamente lo que no tenemos. Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría dejar un saludo muy especial a nuestros seguidores en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, España, Italia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Canadá, Francia, Panamá, Australia, Guatemala, Nicaragua y Honduras. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Comenta para saludarte. Bendiciones para todos, continuando con la historia. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó sentada en la mecedora que había pertenecido a su esposo, mirando por la ventana hacia las tierras que habían trabajado juntos durante 40 años. Cada árbol, cada cerca, cada piedra tenía una historia. Y ahora su propio nieto quería que lo abandonara todo. Repasó mentalmente la visita de Valenzuela. Los documentos se veían reales, pero ¿por qué no podía quedarse con copias? ¿Por qué tanta prisa? ¿Y por qué Rodrigo apenas había preguntado por su salud, por cómo había estado estos 2 años? Y Marie.
Esa mujer la observaba de una forma que le helaba la sangre. No como una nuera mirando a su suegra, sino como alguien tasando un objeto en venta. Pancho caminaba nervioso en su percha, de un lado a otro, emitiendo sonidos que parecían palabras a medio formar. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», le susurró Esperanza. El loro se detuvo y la miró fijamente con esos ojos redondos e inteligentes. Luego dijo algo que la hizo incorporarse de golpe. «Peligro». Esperanza sintió un escalofrío. Pancho había aprendido español con los años, pero raramente usaba palabras con contexto apropiado. Esto era diferente. «¡Qué peligro, Pancho!». El loro agitó las alas. «Mentira, mentira y mentira». Esperanza se levantó y fue a la habitación de huéspedes donde dormían Rodrigo y Marie. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar voces bajas. Se acercó con cuidado. «Tiene que firmar pronto», decía Marie en inglés. «Mi padre está impaciente». «Le estoy haciendo creer que es su idea», respondió Rodrigo. «Solo necesito un poco más de tiempo». Esperanza se alejó antes de que pudieran escucharla. Las piernas le temblaban. ¿El padre de Marie? ¿Valenzuela era el padre de Marie? Entonces nada de esto era del gobierno. Regresó a su habitación y se sentó en la cama. Pancho voló hasta su hombro. «Buen chico», susurró. «Buen chico por advertirme». Pero la advertencia había llegado tarde. O tal vez no. Tal vez todavía había tiempo de descubrir qué estaba pasando realmente. A la mañana siguiente, Esperanza preparó el desayuno como siempre. Huevos rancheros, café de olla, pan dulce. Actuó como si la noche anterior no hubiera existido. Rodrigo bajó primero, con ojeras y aspecto culpable. «Buenos días, abuela». «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» «Sí, muy bien». Mentira. Esperanza podía leer a su nieto como un libro abierto. Siempre había podido. Marie apareció después, perfectamente arreglada, incluso a las 7 de la mañana. Se sirvió solo café, rechazando la comida. «No desayuno mucho», explicó con una sonrisa falsa. Esperanza sirvió los platos y se sentó con ellos. «He estado pensando en la oferta». Rodrigo se tensó visiblemente. «¿Y?» «Necesito más tiempo. Esta tierra fue de tu abuelo. No puedo tomar una decisión así de rápido». La frustración cruzó el rostro de Rodrigo como una sombra. «Abuela, y ya te expliqué que el gobierno tiene plazos. Si no firmas pronto, la oferta puede». «¿Puede qué?» Esperanza lo miró directamente a los ojos. ¿Desaparecer? ¿O nunca existió? El silencio fue absoluto. Marie dejó la taza con más fuerza de la necesaria. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Rodrigo, pero su voz temblaba. «No insinúo nada. Solo digo que tu abuelo siempre me enseñó que las decisiones rápidas traen arrepentimientos lentos, y esta es la decisión más importante de mi vida». Rodrigo se levantó bruscamente. «Estás siendo irracional. Esto es por tu bien». «¿Mi bien o el tuyo?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Rodrigo palideció. «¿Cómo puedes decir eso? Soy tu nieto. Te amo». «Entonces respeta mi decisión. Necesito tiempo». Marie se levantó también. «Rodrigo, hablemos afuera». Salieron al porche. Su Esperanza se quedó en la mesa, con el corazón latiendo fuerte. Pancho bajó de su percha y caminó hasta ella. «Mentira», dijo el loro claramente. «Traición». Esperanza lo acarició con un dedo tembloroso. «Lo sé, amigo, lo sé». Desde la ventana podía ver a Rodrigo y Marie discutiendo. Ella gesticulaba con violencia. Él se pasaba las manos por el cabello. Luego Marie sacó su celular y marcó. Esperanza vio cómo hablaba, cómo su expresión se endurecía. Cuando regresaron, Rodrigo tenía los ojos rojos. «Está bien, abuela, tómate el tiempo que necesites, pero por favor, piénsalo bien. No quiero que pierdas esta oportunidad».
Esperanza asintió, fingiendo la confusión senil que ellos esperaban ver. «Gracias, mijo. Eres muy bueno conmigo». Marie sonrió, pero sus ojos eran de hielo puro. Esperanza supo en ese momento que la guerra había comenzado y que tendría que pelear con las únicas armas que tenía: su inteligencia, su experiencia y un loro que sabía más de lo que cualquiera imaginaba. 2 días después, Valenzuela regresó acompañado de un hombre delgado con portafolio. «Doña Esperanza, le presento al notario Gutiérrez. Viene a formalizar el proceso de firma». Esperanza los recibió con té de manzanilla y galletas caseras. La sala estaba limpia, las cortinas abiertas dejando entrar la luz de la tarde. Rodrigo y Marie ya estaban sentados, expectantes. «No quisiera presionarla», comenzó el notario con voz suave. «Pero estos trámites gubernamentales tienen fechas límite muy estrictas». Esperanza asintió lentamente mientras servía el té. Pancho estaba en su percha junto a la ventana y aparentemente dormido. Pero ella sabía que el loro nunca dormía cuando había extraños en la casa. Valenzuela desplegó los documentos sobre la mesa de centro: plumas caras, papel membretado, sellos que parecían oficiales, todo un teatro montado con precisión. «Si me permite explicarle cada cláusula», dijo el notario. Esperanza tomó la pluma que le ofrecían. Era pesada, de metal dorado. La sostuvo sobre el papel temblando ligeramente. Rodrigo se inclinó hacia adelante en su silla. En ese momento, Pancho bajó de su percha con un aleteo súbito. Todos se sobresaltaron. El loro caminó por el respaldo del sofá y se posó directamente en el hombro de Esperanza. Marie dejó escapar una risa nerviosa. ¡Qué oportuno! Pero Pancho no se movió. Se acercó al oído de Esperanza y comenzó a susurrar. Palabras en francés, rápidas y urgentes. «Les mensonges, fuir avec l'argent, trahison». Esperanza se quedó paralizada. No entendía francés, pero había algo en el tono del loro, en la urgencia de su voz, que le erizó cada vello del cuerpo. «¿Se encuentra bien, doña Esperanza?», preguntó Valenzuela. Marie había palidecido visiblemente. Sus ojos estaban fijos en Pancho con una expresión que Esperanza no pudo descifrar. ¿Miedo? ¿Sorpresa? «Es que Pancho nunca hace esto», dijo Esperanza bajando la pluma. «Algo debe estar molestándolo». El loro continuó susurrando en francés, más fuerte ahora. «Voleur, criminel, danger». «Tal vez deberíamos dejarlo en otra habitación», sugirió el notario claramente incómodo. «No», dijo Esperanza con firmeza que sorprendió a todos. «Pancho fue de mi esposo. Si está inquieto, hay una razón». Rodrigo se frotó la cara con frustración. «Abuela, es solo un pájaro. Tu abuelo decía que los animales sienten cosas que nosotros no podemos ver». Valenzuela intercambió una mirada rápida con Marie. Había algo ahí, una comunicación silenciosa que Esperanza captó. «Necesito un momento», anunció Esperanza levantándose. «Para orar por mi esposo. Él debería estar aquí para esto. Merece que le pida su bendición. Pero, señora». «Un momento», repitió con voz más firme. «Mi esposo trabajó esta tierra durante 50 años. Lo mínimo que puedo hacer es pedirle permiso antes de venderla». Caminó hacia su habitación con Pancho todavía en su hombro. Cerró la puerta y se sentó en la cama con las manos temblando. Pancho se posó en la mesita de noche y la miró con esos ojos brillantes e inteligentes. Esperanza sacó su celular, y el que Rodrigo le había regalado en Navidad pasada y que ella había aprendido a usar en secreto viendo videos en Internet. Buscó traductor de francés y abrió la aplicación. Con manos temblorosas escribió las palabras que recordaba haber escuchado. «Mensonge, fuir avec l'argent, trahison».
La traducción apareció en la pantalla. Mentira, huir con el dinero, traición. El corazón de Esperanza se detuvo. Luego escribió las otras palabras. Voler, criminel, danger. Ladrón, criminal, peligro. Se dejó caer contra la cabecera de la cama. Pancho se acercó y frotó su cabeza contra su mano. «¿Dónde escuchaste eso?», susurró. El loro ladeó la cabeza, y entonces Esperanza recordó. Monsieur Dubois, el diplomático francés que había vivido en el rancho vecino hace 5 años. Cuando murió de un infarto, ella había adoptado a Pancho. El loro había vivido en embajadas, había escuchado conversaciones en múltiples idiomas. ¿Y si Pancho había escuchado a Marie y Valenzuela hablando en francés, pensando que nadie entendería? Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la sala a través del reflejo en el vidrio del comedor. Valenzuela estaba hablando por teléfono, gesticulando con irritación. Marie fumaba un cigarrillo en el porche, algo que nunca había hecho frente a ella. Rodrigo caminaba de un lado a otro, nervioso. Esperanza cerró los ojos. Tenía que estar segura. No podía acusar sin pruebas, pero tampoco podía firmar esos papeles. Regresó a la sala después de 15 minutos. Todos la miraron expectantes. «He decidido que firmaré», anunció. Rodrigo exhaló aliviado. Valenzuela sonrió ampliamente. «Pero necesito una semana para despedirme de mi tierra», continuó Esperanza. «Una anciana tiene derecho a eso, ¿no?» El silencio fue tenso. Valenzuela y Marie intercambiaron miradas. «Doña Esperanza», comenzó Valenzuela con paciencia forzada, «el gobierno tiene plazos muy estrictos». «Una semana», repitió Esperanza. 73 años viviendo aquí. Una semana no es mucho pedir. Rodrigo se acercó y tomó sus manos. «Por supuesto que no, abuela. Es lo justo». Valenzuela apretó la mandíbula, pero mantuvo la sonrisa. «Muy bien, una semana, pero ni un día más». Cuando todos se fueron, Esperanza se dejó caer en el sofá. Pancho se posó en su regazo y ella lo acarició con dedos temblorosos. «Una semana», murmuró. «Tengo una semana para descubrir la verdad». Esa noche Esperanza no durmió. Planificó. Su mente, que todos creían debilitada por la edad, trabajaba con la precisión de una máquina. Tenía que actuar con cuidado. Si Rodrigo, Marie y Valenzuela sospechaban que ella sabía algo, podrían volverse peligrosos. A las 6 de la mañana se levantó y comenzó su actuación. Se movió más lenta de lo normal. Dejó caer una taza accidentalmente. Olvidó dónde había puesto sus lentes. Preguntó 2 veces lo mismo durante el desayuno. Rodrigo la observaba con una mezcla de culpa y alivio. «¿Estás bien, abuela?» «Solo cansada, mijo. Esta decisión me ha quitado el sueño». María apareció en la cocina con ropa deportiva. «Voy a correr un rato. Este pueblo es tan pintoresco». Esperanza notó cómo sus ojos evaluaban cada objeto de la casa. Calculando valor, planeando. Cuando Marie salió, Esperanza fingió ir a regar las plantas del jardín, pero en realidad observó hacia dónde corría la mujer. La vio detenerse frente al hotel del pueblo, mirar alrededor y entrar por la puerta trasera. Esperanza esperó 10 minutos y luego caminó hacia el pueblo con Pancho en su bolso de mano. Le había hecho agujeros para que pudiera respirar, y el loro permanecía quieto, como si entendiera la misión. Se detuvo en la tienda de Don Chema, desde donde podía ver la entrada del hotel. Compró algunas cosas que no necesitaba, charlando con el tendero sobre el clima, sobre la cosecha, sobre nada importante. Entonces vio salir a Valenzuela por la misma puerta trasera. Marie salió 5 minutos después, ajustándose la blusa, con el cabello ligeramente despeinado. No se tocaron, no se miraron, pero había una intimidad en la forma en que caminaban, manteniendo exactamente la misma distancia,
moviéndose como dos personas que conocen perfectamente los pasos del otro. Esperanza sintió náuseas. Rodrigo no sabía. Su nieto no tenía idea de que la mujer que decía amarlo estaba involucrada con Valenzuela de una forma que iba más allá de lo profesional. De regreso en el rancho, Esperanza encontró a Rodrigo en el porche, bebiendo cerveza, aunque apenas eran las 11 de la mañana. «¿Estás bien, mijo?». Él la miró con ojos vidriosos. «Solo pensando en el futuro, abuela, en todo lo que podremos hacer con ese dinero». Esperanza se sentó a su lado. «¿Qué planeas hacer con tu parte?». Rodrigo tomó un largo trago. «Marie quiere que invirtamos en un negocio en Canadá. Dice que allá hay mejores oportunidades». «¿Y tú qué quieres?». La pregunta pareció desconcertarlo. «Yo quiero estar con ella. O quiero que estemos bien. ¿Te hace feliz?». Rodrigo no respondió de inmediato. Miró hacia el camino de tierra, hacia los campos que su abuelo había trabajado. «Me hace sentir importante, como si yo valiera algo». Esperanza sintió que el corazón se le partía. «Siempre has valido, Rodrigo, desde el día que naciste. No como ella me hace sentir». Su voz era casi un susurro. «Ella es hermosa, educada, viene de otro mundo, y me eligió a mí. O eligió lo que tú podías darle». Rodrigo se tensó. «¿Qué quieres decir?». «Nada, mijo. Solo que a veces las cosas bonitas tienen precio alto». Se levantó antes de que él pudiera responder. Dentro de la casa, Pancho la esperaba en su percha. Esperanza cerró las cortinas y sacó su celular. Buscó cómo grabar conversaciones sin que se den cuenta. Leyó varios artículos y practicó con la grabadora de voz del teléfono hasta que pudo activarla sin mirar. Luego buscó Héctor Valenzuela estafador. No encontró nada. Probó con Valenzuela fraude inmobiliario México. Tampoco. Pero cuando buscó estafas terrenos autopista México, encontró docenas de artículos. El patrón era siempre el mismo. Un hombre elegante, documentos falsos, promesas de millones, ancianos despojados de sus tierras. Los nombres cambiaban. Las caras en las fotografías eran borrosas, pero el método era idéntico. Esperanza imprimió todo en la biblioteca del pueblo, donde la joven bibliotecaria la ayudó sin hacer preguntas. Guardó los papeles en una caja de galletas que escondió bajo su cama. Esa tarde, Esperanza preparó la cena. Rodrigo había invitado a Valenzuela y al notario para celebrar anticipadamente. Y María ayudaba en la cocina, pero sus movimientos eran mecánicos, su mente claramente en otro lugar. «¿Hace cuánto conoces a mi nieto?», preguntó Esperanza mientras picaba cebollas. María vaciló apenas un segundo. «6 meses. Nos conocimos en un bar en la ciudad». «Debe ser difícil estar lejos de tu familia en Canadá». «No tengo familia, solo mi padre». Esperanza dejó de picar. «¿Tu padre?». Marie se dio cuenta de su error. «Dije padre, quise decir mi padrino. Es como un padre para mí». Pero el daño estaba hecho. Esperanza había visto la verdad cruzar su rostro como una sombra. Durante la cena, Esperanza activó la grabadora en su delantal. Hizo preguntas aparentemente inocentes sobre el proceso de firma, sobre los trámites, sobre los plazos. Valenzuela hablaba con la seguridad de quien ha repetido el discurso 1000 veces, pero se contradijo en 2 detalles técnicos sobre las leyes de expropiación. El notario Gutiérrez lo corrigió sutilmente, y Valenzuela se irritó visiblemente. María intervenía cuando él se confundía, siempre en español, pero Esperanza notó que sus ojos decían más que sus palabras. Había comunicación silenciosa entre ellos, señales que solo 2 personas muy cercanas podían compartir. Rodrigo traducía algunas frases que Marie decía en inglés, pero Esperanza notó que omitía partes. Pequeñas cosas,
detalles que cambiaban el significado. Después de la cena, mientras servía café, Esperanza dejó su celular olvidado en la sala. Se retiró a la cocina, pero dejó la puerta entreabierta. Escuchó a Valenzuela decir en voz baja: «Una semana más y esto termina. Luego nos largamos y dividimos el dinero». Marie respondió algo en francés que Esperanza no entendió. Pero Pancho, que estaba en su percha junto a la ventana de la cocina, sí lo escuchó. Cuando todos se fueron, Esperanza reprodujo la grabación. Las voces salían claras, cada contradicción, cada mentira quedaba registrada. Pancho se acercó a ella y comenzó a repetir las frases en francés que había escuchado. Esperanza las grabó también, una por una, y luego las tradujo con su aplicación. «La cuenta en Panamá está lista. Dividiremos el dinero en 3 partes iguales. Abandonaremos al idiota cuando firme». Esperanza apagó el celular. Tenía las pruebas, tenía la verdad. Ahora necesitaba un plan para exponerlos, sin poner en peligro su vida o la de Rodrigo. Sí, porque una cosa era clara: esta gente no jugaría limpio si se sentían acorralados. A la mañana siguiente, Esperanza visitó a don Jacinto. El viejo veterano vivía solo en una casa al final del pueblo, rodeado de recuerdos de su tiempo en el ejército. Esperanza, qué sorpresa, la recibió con un abrazo. ¿A qué debo el honor? Ella le contó todo, cada detalle, cada sospecha, cada prueba. Don Jacinto escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminó, él se levantó y fue a un cajón. Sacó un dispositivo pequeño, del tamaño de un encendedor. «Esto es una grabadora profesional, militar. La usábamos en operaciones encubiertas». Se la entregó. «Actívala así. Graba hasta 8 horas continuas. Y nadie, absolutamente nadie sospechará que la traes». Esperanza la tomó con manos temblorosas. ¿Y cómo la usó? Don Jacinto le enseñó durante 1 hora. Cómo activarla sin mirar, cómo esconder el micrófono, cómo transferir las grabaciones a su celular. Esa gente es peligrosa, Esperanza. Si sospechan que sabes algo... Lo sé, por eso necesito pruebas irrefutables antes de actuar. Don Jacinto asintió con respeto. Tu esposo estaría orgulloso. Siempre dijo que eras la mujer más inteligente que conoció. Esperanza sintió lágrimas quemando sus ojos, pero las contuvo. No había tiempo para llorar. Había trabajo que hacer. De regreso en el rancho, encontró a Marie y Valenzuela en el porche hablando en voz baja. Se separaron rápidamente cuando la vieron llegar. «Doña Esperanza, justo hablábamos de usted», dijo Valenzuela con esa sonrisa que ahora le parecía de serpiente. Queríamos confirmar que la firma será en exactamente 6 días. 6 días, repitió Esperanza, fingiendo confusión senil. ¿No habíamos dicho 1 semana? Hoy es lunes, señora. En 6 días será lunes de nuevo, 1 semana completa. Esperanza asintió lentamente, como procesando información que su mente ya no podía retener bien. Vio el alivio en sus rostros. Creían que estaba perdiendo facultades. Perfecto. Esa noche, con la grabadora militar escondida en el bolsillo de su delantal, Esperanza preparó la cena. Rodrigo estaba más callado que de costumbre, bebiendo vino tinto directamente de la botella. Marie y Valenzuela llegaron juntos, lo cual ya no intentaban disimular. Rodrigo no parecía notarlo o no quería notarlo. Durante la cena, Esperanza hizo preguntas. Simples, aparentemente confusas, pero diseñadas para hacerlos hablar. «¿Y cómo se conocieron ustedes dos?», le preguntó a Valenzuela señalando a Marie. Valenzuela vaciló. «Somos colegas, trabajamos en el mismo sector». «Qué coincidencia que también sea la novia de mi nieto». El silencio fue incómodo. Marie bebió vino rápidamente. «El mundo es pequeño», dijo finalmente Valenzuela. Esperanza sonrió como anciana despistada. «Sí, muy pequeño. ¿Y su familia, señor Valenzuela? ¿Tiene hijos?»
La pregunta cayó como una bomba. Marie tosió con el vino. Valenzuela se puso rígido. No, señora, no tengo hijos. Qué lástima. Los hijos son una bendición. Esperanza miró directamente a Marie. ¿Verdad, hija? Marie no pudo sostenerle la mirada. La grabadora en el bolsillo de Esperanza capturaba cada palabra, cada silencio incómodo, cada mentira que se tejía en esa mesa. Rodrigo, ajeno a todo, seguía bebiendo. Y Pancho, desde su percha, observaba con esos ojos que veían demasiado. Al día siguiente, Esperanza despertó antes del amanecer. El plan estaba claro en su mente. Necesitaba confirmar si existía realmente algún proyecto de autopista. Vistió su ropa más sencilla, tomó su bolso y salió sin hacer ruido. El pueblo despertaba lentamente cuando llegó a la notaría municipal. Don Esteban, el notario oficial, la recibió con sorpresa. «Doña Esperanza, qué temprano por aquí». «Necesito revisar los permisos de construcción recientes, específicamente sobre autopistas o carreteras que pasen por mi zona». Don Esteban frunció el ceño. «¿Autopistas? No he visto ningún documento así en meses». Abrió los archivos municipales revisando carpeta por carpeta. Esperanza observaba cada movimiento, su corazón latiendo con fuerza. Después de 20 minutos, don Esteban cerró el último archivo. «No hay nada, Esperanza, ningún proyecto gubernamental, ninguna expropiación, ningún permiso de construcción en tu área. ¿Por qué preguntas?» Esperanza sintió que las piernas le temblaban. «Me ofrecieron comprar mi rancho. Dijeron que el gobierno construiría una autopista». El rostro de don Esteban se endureció. «¿Quién te dijo eso?» «Un tal Valenzuela. Trajo documentos, sellos oficiales». «Esperanza, esos documentos son falsos. Si hubiera un proyecto así, yo lo sabría. Soy el notario municipal». Se inclinó hacia adelante. «¿Ya firmaste algo?» «No, pedí una semana para pensarlo». Don Esteban exhaló aliviado. «Gracias a Dios. Esto huele a estafa. ¿Necesitas ayuda?» Esperanza negó con la cabeza. «Todavía no. Pero pronto sí». Salió de la notaría con las piernas temblorosas, pero la mente clara. La confirmación que necesitaba estaba ahí. Todo era una mentira elaborada. De regreso al rancho, Esperanza vio la camioneta de Valenzuela estacionada frente al hotel. Era temprano, demasiado temprano para una visita de negocios. Decidió arriesgarse. Entró al pequeño restaurante del hotel y pidió café. Desde su mesa podía ver el lobby. Esperó 15 minutos hasta que Marie bajó las escaleras arreglándose el cabello. Minutos después, Valenzuela apareció por el elevador. No se saludaron, ni siquiera se miraron directamente. Pero Esperanza notó cómo Marie dejó caer un papel doblado en la mesa donde Valenzuela desayunaba. Él lo recogió sin levantar la vista. Esperanza sintió náuseas. La coreografía era perfecta, ensayada. Estas personas habían hecho esto antes. Cuando Marie salió del hotel, Esperanza la siguió a distancia prudente. La vio entrar a una tienda de ropa, probarse vestidos caros, preguntar precios. Hablaba por teléfono en francés, riendo, planeando algo. Esperanza se escondió detrás de un exhibidor. Pancho, en su bolso, permanecía inmóvil, pero sus ojos brillaban, alerta. Marie compró un vestido de noche negro. «Para celebrar», le dijo a la vendedora en español con acento. «Pronto tendré mucho que festejar». Esperanza apretó los puños dentro de su bolso. Cada pieza del rompecabezas encajaba de forma horrible. Esa tarde, Esperanza fingió necesitar ayuda con el teléfono. Llamó a Rodrigo a su habitación. «Mijo, este aparato hace cosas raras. ¿Puedes revisarlo?» Rodrigo tomó el celular distraído. Y mientras él revisaba las configuraciones, Esperanza observó su rostro. Había ojeras profundas, temblor en las manos.
Olía a alcohol. ¿Estás durmiendo bien? No mucho. Rodrigo le devolvió el teléfono. Es solo que todo está pasando muy rápido. ¿Te arrepientes de algo? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué lo dices? Porque te conozco desde que naciste, y sé cuando algo te carcome por dentro. Rodrigo se sentó en la cama, derrotado. A veces pienso que que ella no me ve realmente, como si yo fuera invisible y solo viera el rancho, el dinero, el futuro que podríamos tener. Esperanza se sentó junto a él. ¿Y si te dijera que tienes razón? Rodrigo levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Nada, mijo. Solo que el amor verdadero ve a la persona, no lo que puede obtener de ella. Rodrigo se levantó agitado. Y tú no la conoces como yo. Ella me ama. Me lo dice todo el tiempo. Las palabras son fáciles. Los hechos son los que cuentan. Rodrigo salió de la habitación dando un portazo. Esperanza suspiró. Había plantado la semilla de duda. Ahora solo quedaba esperar. Por la noche, Esperanza activó la grabadora militar que don Jacinto le había dado. La escondió en el centro de mesa de flores artificiales de la sala. María y Valenzuela llegaron para cenar. Rodrigo estaba callado, bebiendo cerveza tras cerveza. El ambiente era tenso. «Faltan 5 días para la firma», dijo Valenzuela cortando su carne. «Espero que todo esté en orden, doña Esperanza». «Todo está bien. Solo quiero asegurarme de entender cada detalle». Esperanza fingió confusión. «¿El dinero llegará antes o después de que me mude?» Valenzuela intercambió una mirada rápida con Marí. «Después, señora, cuando los trámites gubernamentales estén completos». «¿Y cuánto tiempo toma eso?» 6 meses, quizá 1 año. Esperanza dejó caer su tenedor. ¿1 año? Pero dijiste que era urgente. Es urgente que usted firme. El pago toma su tiempo por la burocracia. Rodrigo frunció el ceño. Espera, dijiste que el dinero estaría disponible inmediatamente. Dije que el proceso comenzaría inmediatamente, corrigió Valenzuela con irritación apenas contenida. Marí intervino rápidamente. Cariño, así funcionan estos trámites. Es normal. Pero Rodrigo no se veía convencido. Bebió más cerveza, mirando a Marí con ojos que empezaban a ver más allá de la belleza. La grabadora capturaba cada palabra, cada contradicción, cada mentira que se desenredaba. Después de la cena, Esperanza fingió ir a dormir temprano, pero en realidad se quedó despierta, escuchando. A las 11 de la noche escuchó voces en el porche. Se acercó a la ventana de su habitación. María y Valenzuela hablaban en voz baja, en francés. Esperanza sacó su celular y grabó. No entendía las palabras, pero Pancho sí. El loro estaba en su hombro, escuchando atentamente. Cuando terminaron de hablar, Esperanza reprodujo la grabación para Pancho. El loro comenzó a repetir las frases una por una. Esperanza las tradujo con su aplicación. El idiota está empezando a sospechar. Necesitamos acelerar el proceso. Si no firma en 3 días, tendremos que usar el plan B. ¿Qué es el plan B? Esperanza le preguntó a Pancho como si el loro pudiera responder. Pero Pancho solo repitió las últimas palabras que había escuchado. Hacerlo parecer accidente. Heredero único, firma más rápido. Esperanza sintió que la sangre se le congelaba. Estaban hablando de matarla. Y Rodrigo, cegado por Marí, firmaría sin hacer preguntas. El peligro ya no era solo perder el rancho, era perder la vida. Esperanza se sentó en la cama, temblando. Tenía 3 días, quizá menos. Necesitaba actuar rápido, pero con inteligencia. Un movimiento en falso y todo terminaría. Miró a Pancho. El loro inclinó la cabeza como esperando instrucciones. «Mañana», susurró Esperanza. «Mañana empezamos a contraatacar». Esperanza no durmió esa noche. A las 5 de la mañana ya estaba vestida, con Pancho en su hombro.
Necesitaba más información sobre Valenzuela, algo concreto que pudiera usar. Y recordó que don Jacinto mencionó tener contactos en la Policía Federal. Caminó hasta la casa de don Jacinto, ubicada en las afueras del pueblo. El viejo militar ya estaba despierto, tomando café en su porche. Esperanza, qué sorpresa tan temprano. Necesito un favor grande, Jacinto, muy grande. Le contó todo. Las grabaciones, las traducciones de Pancho, la amenaza del plan B. Don Jacinto escuchó con el rostro cada vez más serio. Ese tipo es peligroso. Si están planeando hacerlo parecer accidente, se levantó. Tengo un amigo en la Policía Federal. Déjame hacer unas llamadas. Mientras don Jacinto hablaba por teléfono, Esperanza observaba el amanecer. Cada minuto que pasaba era un minuto menos de vida si no actuaba correctamente. Don Jacinto regresó con una libreta llena de notas. Mi contacto revisará la base de datos de Interpol. Valenzuela suena a alias. Si tiene antecedentes internacionales, lo encontraremos. Dame hasta mañana. No tengo tanto tiempo. Entonces te daré algo mejor. Don Jacinto entró a su casa y regresó con una pequeña cámara. Esto graba video y audio. Escóndela donde ellos hablen. Si planean algo contra ti, quedarán grabados. Eso es evidencia sólida. Esperanza tomó la cámara. Era diminuta, del tamaño de un encendedor. ¿Cómo funciona? Don Jacinto le enseñó durante 20 minutos. Esperanza practicó hasta dominarlo. Pancho observaba con atención, como si también estuviera aprendiendo. «Una cosa más», dijo don Jacinto. «No te enfrentes sola. Cuando tengas las pruebas, llámame. Iré con la policía». Esperanza asintió. Pero ambos sabían que si Valenzuela y Marie decidían acelerar su plan, quizá no habría tiempo para llamar a nadie. De regreso al rancho, Esperanza vio que Rodrigo estaba despierto, sentado en el porche con una taza de café. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Abuela, necesito hablar contigo». Esperanza se sentó a su lado. «Dime». «Anoche, después de la cena, escuché a Marie hablando por teléfono. No sé con quién, pero mencionó algo sobre documentos falsos y dinero en el extranjero». Rodrigo temblaba. Le pregunté qué significaba y se enojó. Me dijo que no era asunto mío, que confiara en ella. Esperanza sintió una mezcla de alivio y dolor. Su nieto finalmente estaba despertando, pero el daño ya estaba hecho. ¿Y tú qué sientes? Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Siento que soy un idiota, que me usó desde el principio. Pero una parte de mí todavía quiere creer que me ama, y que hay una explicación lógica. El amor no te pide que cierres los ojos ante la verdad, Rodrigo. Te pide que los abras. ¿Qué debo hacer? Esperanza lo miró fijamente. Ayúdame a descubrir quiénes son realmente. Si María es inocente, lo sabremos. Si no... Dejó la frase sin terminar. Rodrigo asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Actúa normal. No dejes que sospechen que dudas. Y mantén los ojos abiertos. Cualquier cosa extraña que veas o escuches, me la dices. Lo haré. Rodrigo se levantó. Abuela, si tienes razón sobre ella, no sé cómo podré perdonarme. Primero sobrevivamos, después pensamos en el perdón. Esperanza esperó hasta el mediodía, cuando María y Valenzuela salieron al pueblo. Entró a la habitación de invitados donde se hospedaban. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba cajones y maletas. Y encontró pasaportes, 3 de Marie con diferentes nombres: Marie Leclerc, María Valenzuela, Michelle Dubois. Todos con su fotografía pero distintas nacionalidades. En la maleta de Valenzuela había documentos bancarios de Panamá, estados de cuenta con cifras de 6 dígitos. Esperanza fotografió todo con su celular. Debajo de la cama encontró una laptop. La abrió. Estaba protegida con contraseña, pero la pantalla de inicio mostraba el nombre de usuario:
Revalenzuela-operaciones. Pancho, posado en su hombro, repitió: «Peligro, apúrate». Esperanza escuchó un motor afuera. Guardó todo rápidamente y salió de la habitación justo cuando la camioneta de Valenzuela se estacionaba. Se apresuró a la cocina, fingiendo preparar comida. Marí entró con bolsas de compras. «Doña Esperanza, qué bien huele. Estoy haciendo tu comida favorita. Pollo en mole». Marí sonrió, pero sus ojos estaban fríos. «Qué amable. Aunque no sé si podré comer mucho. Tengo el estómago un poco mal. ¿Quieres que llame al doctor?» No, es solo estrés. Tantos preparativos para la firma». Marí se acercó. «Solo faltan 3 días. ¿Está segura de que está lista?» Esperanza notó algo en su tono. No era una pregunta, era una advertencia. «Completamente segura», Marí asintió. «Bien, porque sería terrible que algo le pasara antes de firmar». Esa noche, Esperanza instaló la cámara de don Jacinto en el reloj de pared de la sala. Desde ese ángulo capturaba todo el espacio donde Marí y Valenzuela solían hablar. A las 10 de la noche, tal como esperaba, ambos se reunieron en la sala. Esperanza fingió estar dormida en su habitación, pero escuchaba a través de la puerta entreabierta. «El viejo está haciendo preguntas», dijo Valenzuela en voz baja. «Don Esteban, el notario. Mi contacto en el hotel me avisó que la anciana estuvo allí preguntando sobre permisos de construcción». Marí maldijo en francés. «Sabía que era demasiado lista. Tenemos que acelerar esto». «¿El plan B?» «Esta misma noche. Un accidente en las escaleras. Las ancianas se caen todo el tiempo». Esperanza sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Estaban planeando matarla esa misma noche. «¿Y el nieto?», preguntó Valenzuela. «Está tan enamorado que firmará lo que sea. Le diré que su abuela quería que él heredara todo, que era su último deseo. Llorará como bebé y firmará». Valenzuela rió. «Eres brillante, hija, tal como tu madre». «Mamá era buena, pero yo soy mejor. Y ella nunca logró un golpe tan grande». Esperanza grababa cada palabra con su celular, su mano temblando. La cámara en el reloj también capturaba todo. «¿A qué hora?», preguntó Marí. 3 de la mañana. Todos duermen profundo a esa hora. La empujaremos desde arriba. Diremos que la encontramos así en la mañana». Esperanza salió de su habitación en silencio absoluto. Tomó su bolso, metió a Pancho dentro y salió por la ventana trasera. No podía quedarse en el rancho esa noche. Caminó en la oscuridad hasta la casa de don Jacinto. Tocó la puerta con urgencia. El viejo militar abrió con una pistola en la mano. «Esperanza, ¿qué pasó?». «Van a matarme esta noche, a las 3 de la mañana». Don Jacinto la hizo pasar. Esperanza le mostró las grabaciones. El rostro del viejo se endureció con cada segundo. «Llamo a la policía ahora mismo». «No». Esperanza lo detuvo. «Si llamas ahora, huirán. Necesitamos atraparlos en el acto, con evidencia irrefutable». «¿Estás loca? Quieren matarte». «Por eso no estaré ahí, pero ellos no lo sabrán». Esperanza sacó su celular. «Tengo un plan», le explicó durante 20 minutos. Don Jacinto escuchó asintiendo lentamente. «Es arriesgado. Todo esto lo es, pero es la única forma de asegurar que paguen por todo». Don Jacinto suspiró. «Tu esposo estaría orgulloso y aterrado. Él me enseñó que la cobardía es más peligrosa que el valor». Don Jacinto tomó su teléfono. «Llamaré a mi contacto en la Federal. Estarán listos. Pero Esperanza, si algo sale mal...». «Nada saldrá mal, porque ellos creen que soy una anciana tonta. Y ese es mi mayor poder». Don Jacinto colgó el teléfono. «Mi contacto estará aquí en 2 horas con 3 agentes, pero necesitamos que Marí y Valenzuela crean que estás en el rancho, vulnerable». Esperanza asintió. «Dejaré almohadas bajo las sábanas de mi cama.
Desde lejos parecerá que estoy durmiendo. Cuando entren a mi habitación y descubran el engaño, ya será tarde. ¿Y si revisan antes de las 3? No lo harán. Escuché todo su plan. Esperarán hasta que estén seguros de que todos duermen profundamente. Esperanza miró su reloj. Tengo que regresar ahora. Si noto mi ausencia, sospecharán. Don Jacinto la tomó del brazo. Ten cuidado, esta gente no tiene límites. Esperanza regresó al rancho antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Preparó su cama con almohadas y mantas. Se creando una silueta convincente. Pancho observaba desde su jaula quieto como nunca. «Tú vienes conmigo», susurró Esperanza tomando al loro. «No puedo dejarte aquí». Escondió a Pancho en su bolso y salió nuevamente por la ventana trasera. Esta vez se dirigió al viejo granero, a 50 metros de la casa. Desde allí podía ver su habitación perfectamente. Se acomodó entre las pacas de heno, con su celular en la mano. La cámara en el reloj de la sala seguía grabando. Don Jacinto le había enseñado a acceder a la transmisión en vivo desde su teléfono. Las horas pasaron lentamente. A las 7 de la mañana vio a Rodrigo salir al porche. Se veía destrozado, cansado. María apareció detrás de él, tocando su hombro con falsa ternura. Esperanza apretó los dientes. Su nieto estaba tan ciego. A las 9, y Valenzuela llegó en su camioneta. Esperanza lo observó entrar a la casa con un maletín. Minutos después, a través de la cámara en su celular, vio cómo desplegaba documentos sobre la mesa del comedor. «Hoy es el día», dijo Valenzuela. «La firma está programada para las 3 de la tarde en la notaría». Marí sirvió café. «¿Y la anciana?» «Después de lo de anoche, no creo que sea problema. Estará demasiado asustada para negarse». Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué pasó anoche?» Marí le acarició la mejilla. «Nada, amor. Tu abuela tuvo una pesadilla. La escuchamos gritar». Esperanza sintió náuseas. Mentían con tanta facilidad. «Quiero hablar con ella», dijo Rodrigo levantándose. Valenzuela lo detuvo. «Déjala descansar. Ha sido mucho estrés para alguien de su edad». Rodrigo dudó, pero se sentó nuevamente. Marí le sirvió más café. Sonriendo, Esperanza escribió un mensaje a don Jacinto. «Están planeando la firma para hoy a las 3. Necesitamos actuar antes». La respuesta llegó inmediatamente. «Los federales ya están en camino. Llegarán al mediodía. Mantente escondida». Esperanza guardó el celular. Pancho movió la cabeza, inquieto. «Peligro, mentira», susurró el loro. «Lo sé, amigo, pero pronto termina». A las 11, Esperanza vio a Marí salir de la casa con su teléfono. Caminó hacia el jardín trasero, lejos de donde pudieran escucharla. Esperanza activó la grabadora de su celular y se acercó sigilosamente, escondiéndose detrás de los arbustos. Marí hablaba en francés. Esperanza no entendía todo, pero captó palabras clave. Dinero, banco, huir, esta noche. Cuando Marí colgó, Esperanza corrió de regreso al granero y tradujo la grabación usando la aplicación de su celular. El mensaje era claro. Después de la firma, Marí y Valenzuela planeaban transferir el dinero y desaparecer esa misma noche. Rodrigo quedaría con la culpa de todo. Al mediodía, una camioneta sin identificación se estacionó frente a la casa de don Jacinto. Esperanza observó desde el granero cómo 4 hombres vestidos de civil entraban discretamente. Su celular vibró. Mensaje de don Jacinto. «Ya están aquí. El agente López quiere hablar contigo». Esperanza esperó 5 minutos y luego caminó cautelosamente hacia la casa de don Jacinto, asegurándose de que nadie desde el rancho pudiera verla. El agente López era un hombre de unos 40 años, rostro serio y mirada penetrante. Escuchó las grabaciones, vio las fotografías de los pasaportes falsos y los documentos bancarios.
Esto es suficiente para arrestarlos, dijo López. Pero necesitamos atraparlos en el acto de fraude. Si los arrestamos ahora, sus abogados podrían argumentar que las evidencias fueron obtenidas ilegalmente. ¿Qué propone?, preguntó Esperanza. Que vaya a esa firma, que firme los documentos. Esperanza lo miró incrédula. ¿Quiere que les entregue mi rancho? Los documentos serán nulos porque nosotros estaremos presentes como testigos de la coerción. Pero necesitamos que ellos crean que ganaron. Cuando intenten transferir el dinero o huir, los arrestaremos con todas las pruebas necesarias. Don Jacinto intervino. Es arriesgado, López. Esta mujer casi muere anoche. Por eso estaremos vigilando cada segundo. Tengo 2 agentes que se harán pasar por empleados de la notaría. Otros 2 estarán afuera. Doña Esperanza. Y usted solo debe actuar asustada, vulnerable. Déjelos creer que ganaron. Esperanza respiró profundo. ¿Y mi nieto? Si es cómplice, también será arrestado. Si es víctima, lo sabremos. A las 2 de la tarde, Esperanza regresó al rancho. Entró por la puerta principal, fingiendo agotamiento extremo. Rodrigo corrió hacia ella. «Abuela, ¿dónde estabas? Te busqué toda la mañana». «Fui a la iglesia, hijo. Necesitaba hablar con el padre Ramón sobre la venta». María y Valenzuela intercambiaron miradas de alivio. «¿Y qué te dijo?», preguntó María con voz melosa. «Que debo hacer lo que sea mejor para mi familia». Esperanza miró a Rodrigo. «Y tú eres mi familia». Rodrigo la abrazó. Esperanza sintió su cuerpo temblar. Su nieto estaba al borde del colapso emocional. Valenzuela se aclaró la garganta. «Doña Esperanza, la cita en la notaría es en 1 hora. ¿Está lista?» Esperanza asintió lentamente. «Sí, pero quiero que sea una celebración. Quiero invitar a algunas personas del pueblo. Mi esposo siempre decía que las decisiones importantes deben tener testigos». Valenzuela se tensó. «No es necesario, es solo un trámite legal». «Insisto». Esperanza sacó su celular. «Ya invité a don Esteban, a don Jacinto y a algunos vecinos. Será rápido». María apretó los dientes pero sonrió. «Qué encantador. Una despedida apropiada». Esperanza notó cómo Marie enviaba un mensaje de texto rápidamente, probablemente alertando a alguien sobre el cambio de planes. «Voy a cambiarme de ropa», dijo Esperanza. «Uno no vende su vida en ropa de trabajo». En su habitación, Esperanza se puso su mejor vestido, el que usó en el funeral de su esposo. Negro, elegante, digno. Y Pancho, escondido en el armario, la observaba. «Hoy se hace justicia», le susurró. La notaría del pueblo era un edificio pequeño pero formal. Cuando Esperanza llegó con Rodrigo, María y Valenzuela, ya había varias personas esperando. Don Esteban, el notario oficial, estaba en su escritorio. 2 empleados nuevos que Esperanza no reconocía organizaban papeles. Eran los agentes federales encubiertos. Don Jacinto llegó con 3 vecinos del rancho. Todos saludaron a Esperanza con respeto y tristeza. «Qué pena que vendas el rancho, Esperanza», dijo doña Carmen, una vecina de toda la vida. «Tu esposo construyó ese lugar con sus manos». «Lo sé, Carmen, pero ya no tengo fuerzas». Esperanza miró a Rodrigo. «Y mi nieto merece algo mejor que cuidar a una anciana». Rodrigo palideció. «Abuela, yo nunca dije eso». «No hacía falta que lo dijeras», Valenzuela interrumpió. «Señoras, señores, aprecio el sentimiento, pero tenemos un horario que cumplir». Don Esteban abrió una carpeta. «Procedamos entonces, doña Esperanza. Estos documentos transfieren la propiedad de su rancho, incluyendo terrenos, construcciones y derechos de agua, al señor Valenzuela por la suma de 3 millones de pesos». «3 millones», repitió Esperanza. «Mi esposo trabajó 40 años por 3 millones». «Es un precio justo de mercado», intervino Valenzuela. «¿Lo es?
Don Jacinto se levantó. Porque según el catastro municipal, ese terreno vale al menos 8 millones. Valenzuela se tensó. El precio refleja la urgencia de la venta y el estado de las propiedades. Claro, dijo don Jacinto sentándose. La urgencia. Esperanza tomó la pluma. Y su mano temblaba, pero no de miedo, de rabia contenida. Firmó la primera página. Marí sonrió ampliamente. Valenzuela se relajó visiblemente. Esperanza firmó la segunda página. Rodrigo miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. Cuando Esperanza estaba por firmar la tercera y última página, Pancho voló desde su bolso y se posó en el escritorio. Mentira, traición, huir con dinero, gritó el loro en francés. Marí palideció. Valenzuela soltó una risa nerviosa. ¡Qué loro tan peculiar! ¿Alguien aquí habla francés? Don Esteban levantó la vista. Yo estudié en Quebec durante 2 años. El loro dijo, mentira, traición, huir con dinero. El silencio cayó como losa. Marí se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Vi un animal repitiendo sonidos sin sentido. ¿Sin sentido? Esperanza sacó su celular. Rodrigo me enseñó a grabar con esto. ¿Qué útil resultó? Reprodujo el audio. La voz de Marí llenó la habitación. Conversaciones en francés sobre cuentas bancarias, planes de escape, burlas hacia el idiota del nieto. Don Esteban traducía simultáneamente cada palabra. Rodrigo se puso de pie, tambaleándose. «Marí, ¿qué es esto?» «Cállate», escupió ella. La máscara de dulzura se había evaporado. «Eres tan patético. ¿De verdad creíste que alguien como yo se fijaría en ti sin un motivo?» Valenzuela intentó tomar su maletín, pero uno de los empleados nuevos bloqueó la puerta. «Nadie sale. ¿Quién demonios son ustedes?» Valenzuela retrocedió. El empleado sacó una placa. «Agente Federal Ramírez, y mi compañero es el agente Soto. Están bajo arresto». Marí corrió hacia la ventana, pero don Jacinto la interceptó. «Quieta, muchacha». Esperanza continuó. «Investigué, señor Valenzuela. O debería decir señor Mendoza. O señor Ríos. ¿Cuál prefiere hoy?» Desplegó sobre el escritorio las impresiones. Fotografías del mismo hombre en Colombia, México, Panamá. Diferentes nombres, mismas estafas, artículos de periódicos, órdenes de aprehensión. Valenzuela intentó mantener la compostura. «Eso es montaje. Cualquiera puede falsificar documentos». «¿Cómo usted falsificó los de la autopista?» Don Esteban mostró papeles oficiales. «Verifiqué con el gobierno estatal. No existe ningún proyecto de carretera en esta zona. Nunca existió». Rodrigo cayó en su silla. «No puede ser. Marí, dijiste que era real. Mostraste planos, fotografías. Dios, y eres estúpido». Marí lo miró con desprecio absoluto. «Todo falso. Photoshop básico. Pero tú estabas tan desesperado por dinero fácil que no cuestionaste nada. Yo te amaba». Marí rió con crueldad. «No me amas. Amas la idea de escapar de esta vida miserable. Yo solo te di una excusa». El agente Ramírez esposó a Valenzuela. «Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra». Marí intentó negociar. «Esperen, puedo darles información. Nombres de otros estafadores, cuentas bancarias. Mi padre tiene contactos en toda Latinoamérica». Valenzuela la fulminó con la mirada. «Cierra la boca». «¿Por qué debería?» Marí se volvió hacia los agentes. «Él planeó todo. Yo solo seguí órdenes. Soy víctima también». «¿Víctima?» Esperanza se acercó. «Escuché tus conversaciones, niña. Y fuiste tú quien sugirió seducir a Rodrigo. Tú quien investigó mi rutina. Tú quien propuso la escalada nocturna para asustarme». Marí retrocedió. «No puedes probar nada de eso». «Pancho puede». Esperanza señaló al loro. «Repite lo que escuchaste ayer en el hotel». El loro inclinó la cabeza.
María idea, asustar anciana, empujar si resiste. La habitación quedó helada. Doña Carmen se santiguó. Don Jacinto apretó los puños. ¿Empujar? Rodrigo se levantó. «Marí, ¿ibas a lastimar a mi abuela?» Era una contingencia. Marí levantó la barbilla desafiante. Si no firmaba voluntariamente, necesitábamos opciones. Rodrigo la abofeteó. El sonido resonó como disparo. Marí tocó su mejilla, incrédula. Nunca en mi vida había golpeado a una mujer. Rodrigo temblaba. «Pero tú no eres humana». El agente Soto separó a Rodrigo. «Señor, pues contrólese». ¿Controlarme? Iba a matar a mi abuela. Rodrigo se derrumbó llorando. Dios mío, ¿qué hice? Esperanza observaba en silencio. Parte de ella quería consolar a su nieto. Otra parte, más grande, sentía solo vacío. Valenzuela intentó una última jugada. «Doña Esperanza, podemos llegar a un acuerdo. Tengo dinero real en cuentas extranjeras. Puedo compensarla generosamente por las molestias». ¿Compensarme? Esperanza lo miró con desprecio. «Usted y su hija intentaron robarme mi vida. No hay dinero que pague eso». El agente López entró por la puerta principal. «Disculpen la demora. Tuvimos que coordinar con Interpol». Mostró documentos. «Señor Valenzuela, también conocido como Mendoza y Ríos, está buscado en 3 países por fraude agravado. Señorita Marí Valenzuela, y cómplice en al menos 2 casos documentados». Marí escupió hacia Esperanza. «Anciana entrometida, deberías estar muerta». Los agentes sacaron a Marí y Valenzuela esposados. Los vecinos observaban desde la calle. Algunos aplaudían. Otros murmuraban oraciones. Rodrigo permanecía sentado, destrozado. Don Esteban guardó los documentos falsos. «Estos serán evidencia en el juicio». Esperanza se acercó a la ventana. Vio cómo metían a Marí en la patrulla. La joven gritaba amenazas en francés. «Abuela». Rodrigo se arrastró hacia ella de rodillas. «Perdóname, por favor. No sabía que eran tan peligrosos. Pensé que solo era una venta rápida. Yo nunca quise que te lastimaran». Esperanza lo miró largamente. «¿Sabías suficiente?» «¿Qué?» «Sabías que algo no cuadraba. Sabías que te estaba presionando para firmar rápido. Sabías que Marí evadía preguntas directas. Pero la codicia te cegó». Rodrigo sollozó. «Tenía deudas. El negocio quebró. Marí me prometió que con el dinero podríamos empezar de nuevo en Canadá. Yo solo quería salir de este agujero. ¿Y yo? ¿Qué iba a hacer de mí? Marí dijo que te conseguiríamos un buen asilo, que estarías cómoda». Esperanza sintió náuseas. «¿Un asilo? Para deshacerte de mí mientras gastabas mi herencia». «No era así. Yo creí que sería mejor para ti, que ya no tendrías que trabajar tanto». «Mentiroso». La voz de Esperanza cortó como cuchillo. «Te mentiste a ti mismo, porque era más fácil que admitir que estabas traicionando a tu sangre por dinero». Don Jacinto intervino suavemente. «Esperanza, el muchacho está destruido». «Bien, debería estarlo». Esperanza se dirigió a la puerta. «Rodrigo, y vete del rancho. Hoy no quiero verte». «Abuela, por favor, no tengo a dónde de ir». Esperanza se detuvo sin voltear. «Deberías haber pensado en eso antes de conspirar para robarme. Tienes hasta el anochecer. Después llamaré a la policía». «¿Me vas a denunciar?» «Debería, pero eres la sangre de mi hijo muerto. Por él, no por ti, te doy oportunidad de irte con dignidad». Esperanza salió de la notaría. El sol de la tarde lastimaba sus ojos, o quizás eran las lágrimas contenidas. Doña Carmen la alcanzó. «Esperanza, ven a mi casa. No deberías estar sola». «Necesito estar sola, Carmen. Necesito procesar que mi propio nieto intentó destruirme». Caminó de regreso al rancho. Pancho iba en su hombro, inusualmente callado. El loro parecía entender que su dueña necesitaba silencio.
Al llegar, vio la camioneta de Rodrigo aún estacionada. Se escuchó movimiento dentro de la casa. Su nieto empacaba. Esperanza se sentó en el porche. No entraría hasta que él se fuera. Media hora después, Rodrigo salió con 2 maletas. Se veía 10 años mayor. Los ojos hinchados, el rostro demacrado. «Abuela, yo...» «Vete. ¿Algún día podrás perdonarme?» Esperanza lo miró. Vio al niño que abrazaba cuando tenía pesadillas. Al adolescente que juraba cuidarla siempre. Al hombre que acababa de traicionarla. «No lo sé, Rodrigo. Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere perdonarte porque eres mi nieto. Otra parte nunca podrá olvidar que estuviste dispuesto a encerrarme en un asilo mientras robabas mi vida». Rodrigo dejó caer las maletas. «Entonces, mátame. Sería más piadoso que vivir sabiendo lo que hice». «No seas dramático. Vivirás con esto. Es como yo viviré sabiendo que la familia puede traicionar peor que cualquier extraño». Rodrigo subió a su camioneta. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Si alguna vez necesitas algo, no necesitaré nada de ti, nunca más». La camioneta se alejó levantando polvo. Esperanza la observó hasta que desapareció en el horizonte. Pancho frotó su cabeza contra la mejilla de Esperanza. Familia, dolor. Sí, amigo, la familia duele más que nada. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Caminaba por la casa vacía. Cada rincón tenía recuerdos. Rodrigo niño corriendo por los pasillos. Rodrigo adolescente ayudando en la cosecha. Rodrigo adulto prometiendo cuidarla siempre. Todas mentiras, o peor, verdades que se pudrieron con el tiempo. El teléfono sonó. Era el agente López. «Doña Esperanza, y quería informarle que Valenzuela y María están en custodia federal. Serán extraditados a Colombia, donde enfrentarán los cargos más graves. Aquí en México también hay proceso por intento de fraude». «¿Cuánto tiempo estarán presos?» «Valenzuela probablemente 15 años. Marí, siendo cómplice, entre 8 y 10, pero con su cooperación podría reducirse». «¿Cooperación?» Está delatando a su padre. Nombres, cuentas, otros estafadores. Intenta salvar su pellejo. Esperanza sintió asco. Hasta el final, sin honor. Así es, también quería preguntarle sobre su nieto. ¿Desea presentar cargos? Técnicamente fue cómplice al facilitar el contacto y presionarla. Esperanza cerró los ojos. No, ya sufrió suficiente. Y yo también. «Lo entiendo. Si cambia de opinión, tiene 30 días». Esperanza colgó. Pancho dormía en su percha, con la cabeza bajo el ala. Al menos alguien en esa casa podía descansar. Se preparó té de manzanilla. Se sentó en la mecedora donde su esposo solía leer el periódico. Miró fotografías viejas, su boda, el nacimiento de su hijo, Rodrigo bebé en brazos de su abuelo. «¿Qué hice mal?», susurró al retrato de su esposo. «¿Cómo criamos a un hijo que crió a un traidor?». El silencio fue su única respuesta. Amaneció con el cuerpo adolorido. No había dormido más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Rodrigo descomponiéndose al escuchar las grabaciones. Se levantó antes del alba. Alimentó a las gallinas, revisó el ganado, limpió el establo. El trabajo físico era su refugio. Mientras sus manos estaban ocupadas, su mente no podía torturarla tanto. Y don Jacinto apareció a media mañana con un termo de café. «No dormiste nada, ¿verdad?». «¿Cómo voy a dormir sabiendo que mi propia sangre quería encerrarme como animal enfermo?». Se sentaron en el porche. Pancho picoteaba semillas en silencio. «El agente López me llamó anoche», dijo don Jacinto. «Quieren tu testimonio formal. María y Valenzuela van a juicio en 3 semanas». Esperanza apretó la taza. «No quiero volver a verlos». «No tienes que hacerlo. Puedes declarar por videoconferencia». «¿Y Rodrigo?». «Nadie sabe dónde está. Dejó el pueblo anoche.
Su casera dice que abandonó el departamento sin pagar 2 meses de renta. Esperanza sintió una punzada. Pequeña, pero real. Bien, que se pudra donde sea que esté. Don Jacinto la estudió. ¿No lo dices en serio? Claro que sí. Esperanza, te conozco desde que tenías 20 años. Estás furiosa, tienes derecho. Pero ese muchacho es tu nieto. Ese muchacho me traicionó. Y tú lo perdonarás, eventualmente, porque eres incapaz de guardar rencor contra tu familia. Esperanza se levantó bruscamente. Esta vez es diferente. Rodrigo no robó dinero o mintió sobre calificaciones. Conspiró para destruirme. Hay cosas imperdonables, Jacinto. No para ti. Pues aprendí. Su voz se quebró. Aprendí que la bondad es debilidad, que confiar es estupidez, que la familia solo importa cuando hay algo que ganar. Don Jacinto se acercó. El dolor habla, no tú. Esperanza lo apartó. Déjame sola. Esperanza, que me dejes. Don Jacinto suspiró. Se marchó sin decir más. Esperanza se derrumbó en la mecedora, llorando hasta que no quedaron lágrimas. 3 días después, llegó una carta certificada. Esperanza la abrió con manos temblorosas. Era de Rodrigo. Abuela, no espero que leas esto. Probablemente lo quemes apenas veas mi nombre, pero necesito escribirlo aunque nunca lo perdones. Tenías razón en todo. Me mentí creyendo que te ayudaba. La verdad es que solo pensaba en mí, en escapar de mis deudas, de mi vida fracasada, de ser el nieto que nunca estuvo a la altura del abuelo. Marie me hizo sentir especial. Nadie me había mirado así. Ahora sé que era actuación, pero en ese momento me cegó. Cuando sugirió vender el rancho, yo sabía que algo estaba mal, pero quise creer que era real. No tengo excusas, solo explicaciones patéticas. Me voy lejos. No sé dónde todavía. Tal vez al norte, a buscar trabajo en las minas, o al sur, donde nadie me conozca. Lo único que sé es que no puedo quedarme cerca sabiendo lo que te hice. Si algún día, en muchos años, puedes mirarme sin odio, búscame. Estaré esperando aunque sea toda la vida. Tu nieto, que no merece serlo, Rodrigo. Esperanza leyó la carta 3 veces. Luego la guardó en el cajón junto a las fotografías viejas. Pancho inclinó la cabeza. Rodrigo, perdón. El perdón se gana, Pancho, no se regala. Pero esa noche durmió un poco mejor. El agente López visitó con novedades. Marie está cooperando completamente. Delató a 15 estafadores en 6 países. Su padre está furioso. ¿Cuánto le reducirán la sentencia? De 10 años a 5, probablemente. Con buena conducta saldrá en 3. Esperanza sintió rabia. Esa mujer planeó lastimarme físicamente y saldrá en 3 años. El sistema no es perfecto, doña Esperanza, pero Valenzuela pagará completo. 15 años mínimo, sin posibilidad de reducción. Pequeño consuelo. El agente sacó una carpeta. Hay algo más. Encontramos otras víctimas. Ancianos en Colombia, México, Panamá, todos con la misma historia. Un pariente joven aparece con pareja extranjera y empresario ofreciendo fortunas por propiedades. Esperanza sintió náuseas. ¿Cuántos? 17 casos documentados. Probablemente más que nunca denunciaron. ¿Y los parientes? Algunos cómplices conscientes, otros manipulados como Rodrigo. Marie tiene talento para identificar blancos vulnerables, gente desesperada, endeudada, resentida con su vida. Esperanza cerró los ojos. Rodrigo encajaba perfectamente. Necesitamos su testimonio para cerrar el caso, continuó López. Su evidencia es la más sólida. Las grabaciones, el loro, la trampa que tendió es brillante. No me siento brillante. Me siento cansada. Lo entiendo. Pero piense en las otras víctimas. Algunas perdieron todo. Una anciana en Bogotá terminó en la calle. Otra en Ciudad de México sufrió un infarto cuando descubrió la estafa.
Esperanza apretó los puños. ¿Cuándo necesitan mi declaración? La audiencia preliminar es en 2 semanas. Puede hacerlo por video si prefiere. No, iré en persona. Quiero que esa mujer me vea a los ojos cuando declare. Don Esteban la ayudó a prepararse. Repasaron fechas, conversaciones, evidencias. Esperanza grabó todo en una libreta, organizando cronológicamente cada detalle. Doña Carmen insistió en acompañarla. No irá sola a esa ciudad llena de abogados y criminales. El día de la audiencia, Esperanza se vistió con su mejor vestido negro, el mismo que usó en el funeral de su esposo, y se trenzó el cabello con manos firmes. Pancho no podía ir al juzgado, pero antes de salir, el loro le dijo: «Esperanza, fuerte, justicia». El viaje duró 4 horas. Esperanza observaba el paisaje sin verlo realmente. Carmen intentó distraerla con conversación, pero eventualmente se rindió. El juzgado federal era un edificio imponente de concreto y vidrio. Esperanza se sintió pequeña subiendo las escaleras. El agente López las recibió. «Doña Esperanza, gracias por venir. María y Valenzuela están en salas separadas. Usted declarará primero contra Valenzuela». «¿Tengo que verlo?» «Estará presente en la sala, sí, pero hay guardias. No puede acercarse». Entraron a una sala fría, con olor a papel viejo y desinfectante. Valenzuela ya estaba sentado, esposado, flanqueado por 2 guardias. Vestía un uniforme naranja de prisión. Y al ver a Esperanza, su rostro se endureció. El juez entró. Todos se levantaron. «Proceda, agente López». Esperanza tomó asiento en el estrado. Juró decir la verdad con mano sobre la Biblia. El fiscal comenzó. «Doña Esperanza, ¿puede describir cómo conoció al acusado?» Ella respiró profundo. Luego habló. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Valenzuela. Declaró durante 2 horas. Describió las presiones, las inconsistencias, las mentiras. Reprodujeron las grabaciones. Mostraron los documentos falsos junto a los reales. El abogado defensor intentó desacreditarla. «Señora, no es cierto que usted tiene 72 años. Su memoria es confiable». Esperanza lo miró fijamente. «Mi memoria funciona perfectamente, y por eso recuerdo cada mentira que su cliente me dijo». «¿No es posible que malinterpretara las intenciones del señor Valenzuela? Malinterpretar que quería robarme mi rancho. Malinterpretar que planeaba huir a Panamá con el dinero. Sus propias palabras están grabadas, licenciado». El abogado se frustró. «¿Y el loro? ¿Espera que este tribunal crea que un animal proporcionó evidencia?» El loro repitió lo que escuchó, como una grabadora con plumas. Si no le gusta, cuestione a su cliente por hablar libremente frente a testigos. Algunos en la sala rieron. El juez golpeó el mazo. «Orden». Valenzuela finalmente habló. «Esa vieja me tendió una trampa». El juez lo miró severamente. «El acusado se referirá a la testigo con respeto». «Es la verdad. Ella fingió ser senil para engañarnos». Esperanza sonrió fríamente. «Usted fingió ser empresario honesto para robarme. ¿Quién es peor?» El juez intervino. «Suficiente. Doña Esperanza puede retirarse. Gracias por su testimonio». Esperanza bajó del estrado. Al pasar junto a Valenzuela, él siseó. «Debiste haber firmado, vieja tonta». Ella se detuvo. «Y usted debió elegir víctimas más estúpidas, pero aquí estamos». Los guardias se lo llevaron mientras maldecía en voz baja. Afuera del juzgado, Carmen la abrazó. «Estuviste magnífica». Esperanza temblaba. «Solo quiero irme a casa». En el auto, Carmen manejaba en silencio. Esperanza miraba por la ventana sin ver nada. Después de 1 hora, Carmen habló. «Hiciste lo correcto». «¿Sí? Porque no se siente así». «Ese hombre lastimó a 17 personas. Tú lo detuviste». «Pero no detuve el dolor que causó». Llegaron al rancho al anochecer.
Pancho las recibió con graznidos alegres. Esperanza lo cargó, sintiendo su peso familiar contra su pecho. Ya pasó, amigo, ya pasó. Esa noche cocinó sopa de verduras. Comió sola en la mesa grande donde solía sentarse toda la familia. El silencio era absoluto. Pensó en Rodrigo. ¿Dónde estaría? ¿Tendría hambre? ¿Frío? Se odió por preocuparse. Don Jacinto llegó al día siguiente con más noticias. El juez dictó sentencia preliminar. Valenzuela no tiene derecho a fianza. Marí saldrá en 2 días con tobillera electrónica hasta el juicio final. ¿Cómo es posible? Su abogado argumentó que cooperó voluntariamente. El fiscal está furioso, pero las leyes son las leyes. Esperanza sintió náuseas. Esa mujer estará libre mientras yo tengo que vivir con miedo. No estará cerca. Parte de su libertad condicional es mantenerse a más de 500 kilómetros de ti. ¿Y si no lo hace? Regresa a prisión inmediatamente. Pequeño consuelo. Esperanza pasó los siguientes días mirando por la ventana, sobresaltándose con cada ruido. Pancho notó su nerviosismo y permanecía cerca, como guardián emplumado. Una semana después, don Esteban llegó con el periódico local. Tienes que ver esto. La portada mostraba su fotografía. El titular decía: Anciana heroica desmantela red internacional de estafadores. El artículo describía su valentía, su inteligencia, cómo usó tecnología y un loro para tender la trampa perfecta. Esperanza leyó en silencio. Luego dobló el periódico. No me siento heroína. Y me siento cansada. El pueblo está orgulloso de ti. El pueblo puede quedarse con su orgullo. Yo solo quiero paz. 2 semanas después, Esperanza estaba alimentando a las gallinas cuando escuchó un motor. Su corazón se aceleró. Una camioneta vieja y oxidada se detuvo frente al rancho. Rodrigo bajó. Estaba más delgado. Barba descuidada, ropa sucia, ojos hundidos. Cargaba una mochila raída. Se detuvo a varios metros de distancia, como esperando que ella sacara un arma. «Abuela». Esperanza no respondió. Pancho, en su hombro, erizó las plumas. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte antes de irme definitivamente». «¿A dónde?» «Al norte. Conseguí trabajo en una mina de cobre. Salgo mañana». Silencio. El viento movía el polvo entre ellos. «Leí sobre el juicio en un periódico viejo», continuó Rodrigo. Vi tu foto. Lo que dijiste en el estrado. Cómo enfrentaste a Valenzuela. Su voz se quebró. Siempre fuiste más fuerte que yo. No se trata de fuerza. Entonces, ¿de qué? De dignidad. De saber quién eres y no traicionarlo por dinero o atención. Rodrigo asintió, lágrimas corriendo por su rostro sucio. Tienes razón. Yo traicioné todo. A ti, al abuelo, a mí mismo. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdone porque lloraste un poco? No, no espero nada. Solo vine a decirte que pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que el abuelo quería que fuera, aunque nunca lo logre. Esperanza lo estudió. Vio algo diferente en sus ojos. No arrogancia ni autocompasión. Solo dolor genuino y determinación frágil. ¿Cuánto pagarán en la mina? Rodrigo parpadeó, confundido por la pregunta. $300 semanales. Es poco. Pero puedo ahorrar. ¿Para qué? Para pagarte. No sé cuánto tiempo tome, pero te devolveré cada centavo que Valenzuela te habría robado si yo hubiera firmado. Esperanza casi sonrió. Esos son cientos de miles de dólares. Te tomaría décadas. Lo sé, pero lo haré. Esperanza caminó hacia la casa. Rodrigo permaneció inmóvil pensando que lo había despedido. Pero ella se detuvo en el porche. ¿Tienes hambre? Rodrigo la miró con incredulidad. ¿Qué? Pregunté si tienes hambre. Hice caldo de pollo anoche, sobró bastante. Abuela, yo no... Responde la pregunta. Sí, tengo hambre. Entonces entra, pero te lavas las manos primero. No quiero tu mugre en mi mesa.
Rodrigo subió los escalones lentamente, como si temiera que fuera una trampa. Esperanza le señaló el baño. «Hay jabón nuevo. Úsalo». Mientras él se lavaba, Esperanza calentó el caldo. Pancho observaba desde su percha, inclinando la cabeza. «Rodrigo, perdón». «Todavía no, Pancho, pero tal vez algún día». Rodrigo salió del baño con las manos limpias y el rostro mojado. Se había lavado la cara también. Se veía más joven, más vulnerable. Se sentaron a la mesa. Esperanza sirvió 2 platos. Comieron en silencio durante varios minutos. Rodrigo tragaba como si no hubiera comido en días. Probablemente era cierto. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente?», preguntó Esperanza. «Hace 3 días. Compré tacos en la carretera». «¿Y antes de eso?» «Pan y agua. El dinero no alcanza para mucho». Esperanza asintió. Sirvió más caldo en su plato sin preguntar. Rodrigo comió con lágrimas silenciosas cayendo en la sopa. Cuando terminó, lavó su plato en el fregadero. «Gracias. ¿Y abuela? ¿El trabajo en la mina es seguro?» «Dicen que sí. Hay riesgos, pero pagan bien porque pocos quieren hacerlo». «¿Y dónde vivirás?» «Hay barracas para los trabajadores, compartidas, pero tienen camas y regaderas». Esperanza se levantó. Caminó a su habitación. Rodrigo esperó confundido. Regresó con un sobre. «Hay $500 aquí, para que rentes algo decente los primeros meses». Rodrigo retrocedió. «No puedo aceptar eso». «No te lo estoy regalando. Es un préstamo. Me lo devolverás cuando puedas, con intereses». «Abuela, tómalo o déjalo. Pero si lo tomas, me escribes cada mes. Quiero saber que estás vivo y trabajando honestamente». Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. «Te prometo que te lo devolveré todo, con intereses». «Lo sé». Rodrigo durmió esa noche en el sofá de la sala. Esperanza le dio mantas limpias y una almohada. A la mañana siguiente despertó con olor a café y huevos revueltos. Desayunaron juntos. Esperanza le preparó un termo con café y sándwiches para el camino. «El viaje es largo. No gastes dinero en comida de carretera». Rodrigo cargó su mochila. En el porche se detuvo. «Abuela, ¿algún día podrás perdonarme realmente?» Esperanza lo miró largamente. «El perdón no es un interruptor que se enciende y apaga, Rodrigo. Es un camino. Tú empezaste a caminarlo, yo también. Pero es largo y difícil. ¿Lo intentarás?» «Ya lo estoy intentando. Si no, no estarías comiendo mis huevos». Rodrigo casi sonrió. Luego se puso serio. «¿Y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para cambiar?» «Entonces fallarás, pero al menos lo habrás intentado. Eso ya es más de lo que hiciste antes». Rodrigo asintió. Caminó hacia su camioneta. Antes de subir, se volvió. «Te amo, abuela, aunque no lo merezca». «Yo también te amo. Por eso me duele tanto lo que hiciste». Rodrigo subió a la camioneta. Arrancó el motor. Esperanza lo vio alejarse por el camino polvoriento hasta que se convirtió en un punto pequeño en el horizonte. Pancho voló a su hombro. «Rodrigo, trabajo, honestidad. Eso espero, Pancho. Eso espero». Don Jacinto llegó 1 hora después. «¿Era Rodrigo el que vi salir?» «Sí. ¿Qué quería?» «Despedirse. Se va al norte a trabajar». «¿Y tú cómo estás?» Esperanza respiró profundo. Confundida, enojada, esperanzada, todo al mismo tiempo. Eso es normal. Lo es porque se siente horrible. Don Jacinto se sentó a su lado. Perdonar no significa olvidar. Y significa elegir no dejar que el veneno de la traición te destruya. ¿Y si él vuelve a fallar? Entonces lidiarás con eso cuando pase. Pero por ahora le diste una oportunidad. Eso dice más de ti que de él». Esperanza asintió. Miraron juntos el horizonte donde la camioneta había desaparecido. Los meses pasaron. Rodrigo cumplió su promesa.
Cada mes llegaba una carta con un giro postal de $50. Las cartas eran breves pero honestas. Describía el trabajo duro, las ampollas en las manos, el cansancio que lo hacía dormir apenas tocaba la cama. El capataz dice que soy buen trabajador. Eso me hace sentir algo que no había sentido en años. Orgullo genuino. No por engañar a alguien o conseguir dinero fácil, y sino por ganarme el pan con mis manos. Esperanza guardaba cada carta en una caja de madera junto a las fotografías viejas. Pancho aprendió a reconocer el sobre cuando llegaba. Rodrigo, carta, trabajo. Don Esteban visitaba regularmente con actualizaciones legales. El juicio final de Valenzuela es en 2 meses. El fiscal está confiado. Con tu testimonio y las otras víctimas, la sentencia será máxima. ¿Y Marí? Sigue cooperando. Declarará contra su padre a cambio de reducción de sentencia. Familia traicionando familia. ¡Qué irónico! La diferencia es que tú estás ayudando a Rodrigo a redimirse. Ella solo está salvándose a sí misma. El día del juicio final, Esperanza no asistió. Envió su declaración por escrito y autorizó al fiscal a usar todas las evidencias. No quería ver a Valenzuela ni a Marí nunca más. Y don Esteban la llamó esa noche. 15 años para Valenzuela, sin posibilidad de libertad anticipada. 4 años para Marí. ¿Cómo reaccionaron? Valenzuela gritó que era injusto. Marí lloró. El juez les dijo que habían destruido vidas y ahora pagarían las consecuencias. Esperanza sintió algo parecido a paz. No alegría, pero sí cierre. Gracias por avisarme. Hay algo más. Varias víctimas quieren conocerte. Dicen que tu valentía les dio fuerzas para denunciar. No quiero ser símbolo de nada. Solo quiero vivir tranquila. Lo entiendo, pero piénsalo. Tu historia puede ayudar a otros. Esperanza lo pensó. Una semana después aceptó una entrevista con el periódico regional. Habló sobre la importancia de confiar en los instintos, de no dejarse presionar, de que la edad no significa debilidad. Los estafadores buscan víctimas vulnerables, pero la vulnerabilidad real no es la edad o la soledad, es la desesperación por creer que alguien se preocupa cuando solo quieren aprovecharse. El artículo se volvió viral en redes sociales. Esperanza recibió cartas de todo el país, ancianos agradeciéndole por darles voz, jóvenes prometiendo cuidar mejor a sus abuelos. Pancho se convirtió en celebridad menor. Loro héroe salva a su dueña de estafa millonaria. Esperanza rechazó ofertas de entrevistas en televisión. Pancho no es un espectáculo, es mi amigo. Un año después del juicio, Rodrigo pidió permiso para visitar. Solo un fin de semana. Quiero mostrarte que he cambiado. Esperanza aceptó con cautela. Cuando llegó, casi no lo reconoció. Estaba más musculoso, bronceado, con manos callosas de trabajador. Pero lo más diferente eran sus ojos. Ya no había arrogancia ni desesperación, solo humildad tranquila. Abuela. La abrazó con cuidado, como si temiera romperla. Esperanza correspondió el abrazo. Te ves bien. Me siento bien. Por primera vez en mi vida, me siento bien. Pasaron el fin de semana trabajando juntos en el rancho. Rodrigo reparó cercas, limpió establos, arregló el techo del granero. No se quejó ni una vez. Trabajaba con concentración silenciosa. El domingo por la noche, sentados en el porche, Rodrigo habló. He ahorrado $3,000. Sé que es poco comparado con lo que casi perdiste, pero es un comienzo. Guarda ese dinero para emergencias, pero te lo debo. Me debes algo más importante que dinero. Me debes vivir con honor. Eso es lo que quiero. Rodrigo asintió emocionado. ¿Sabes qué es lo más extraño? En la mina nadie sabe quién soy. No soy el nieto que traicionó a su abuela, solo soy Rodrigo, el que trabaja duro, y me gusta esa versión de mí.
Entonces sigue siendo esa versión. ¿Puedo venir otra vez en unos meses? Esperanza lo pensó. Luego asintió. Sí, pero avisa con tiempo y trae tu ropa de trabajo. Siempre hay cosas que arreglar. Rodrigo sonrió genuinamente. Trato hecho. Antes de irse, le dio un sobre. No es dinero, es algo mejor. Esperanza lo abrió. Era una fotografía. Rodrigo y otros mineros, todos sucios y sonrientes después de un turno. En el reverso, escrito con letra cuidadosa. Mi nueva familia, pero tú siempre serás la primera. Esperanza guardó la foto en su billetera. Vuelve pronto. Lo prometo. 3 asteriscos. 2 años después del juicio, Esperanza celebró sus 75 cumpleaños. Y el rancho estaba lleno de vecinos, amigos, gente del pueblo que la admiraba. Rodrigo llegó con un pastel que él mismo horneó. Quedó un poco quemado, pero el esfuerzo cuenta, ¿no? Esperanza rió. Era la primera vez que reía genuinamente desde la traición. El esfuerzo siempre cuenta. Don Jacinto brindó. Por Esperanza, la mujer que nos enseñó que la vejez no es debilidad, sino sabiduría en acción. Todos aplaudieron. Pancho gritó: «Esperanza, heroína». Esa noche, después que todos se fueron, Esperanza se sentó en su mecedora favorita. Rodrigo lavaba los platos en la cocina. Pancho dormía en su percha. El rancho estaba en paz. Pensó en todo lo que había pasado. La traición, el dolor, la lucha. Pero también la justicia, la redención, el perdón lento pero real. Don Jacinto tenía razón. Ella había perdonado a Rodrigo. Y no completamente todavía, pero lo suficiente para darle espacio en su vida nuevamente. Porque al final, la familia no era solo sangre, era elección. Y ella eligió darle a su nieto otra oportunidad. Rodrigo salió de la cocina secándose las manos. ¿Necesitas algo antes de dormir, abuela? Siéntate un momento. Rodrigo se sentó a sus pies, como cuando era niño. Esperanza puso su mano en su cabeza. Estoy orgullosa de ti. Rodrigo cerró los ojos. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Gracias, abuela. Esas palabras significan más que cualquier cosa en el mundo. Te las ganaste. Cada día, con cada decisión correcta, te las ganaste. Se quedaron así, en silencio, mientras la noche cubría el rancho. Pancho abrió un ojo, miró la escena y volvió a dormir satisfecho. Afuera, lilas estrellas brillaban sobre la tierra que Esperanza había defendido con astucia y coraje. La misma tierra que ahora Rodrigo aprendía a amar y respetar. La tierra que los conectaba con generaciones pasadas y futuras. Y en ese momento, Esperanza supo que había ganado más que un juicio. Había ganado algo más valioso. La posibilidad de que el amor familiar sobreviviera incluso a la peor traición. No sin cicatrices, pero sí con dignidad intacta. Porque al final, eso era lo que realmente importaba. No el dinero, no la tierra, ni siquiera la justicia, sino la capacidad de mantener la dignidad propia mientras se ayudaba a otros a encontrar la suya. Esperanza cerró los ojos, sintiendo la brisa nocturna en su rostro. Mañana habría más trabajo, más desafíos, más vida por vivir. Pero esta noche solo había paz. Y eso era suficiente. Así llegamos al final de la historia de hoy. Te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho, para que no te pierdas nuestras últimas entregas. Nos hace muy feliz ser tu compañía día tras día. Te dejamos un abrazo gigante y deseamos muchas bendiciones para ti y tus seres amados. Bendiciones.